suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Me quedé de pie en medio de la sala tratando de asimilar que esta casa ahora me pertenecía. 30 años, 30 largos años ahorrando, haciendo horas extras y renunciando a vacaciones para este momento. Mi propia casa en un barrio exclusivo de Coyoacán. La luz del sol entraba por los altos ventanales creando patrones caprichosos en el suelo de parqué. Los muebles de madera oscura, la chimenea cubierta de mármol, los libreros empotrados. Era exactamente como lo había imaginado, acostado sin poder dormir en aquellas lejanas noches en nuestra estrecha casa en las afueras. Me dejé caer lentamente en el sillón de cuero, sintiendo cómo tomaba la forma de mi cuerpo. 75 años. ¿Quién hubiera pensado que a esta edad finalmente conseguiría lo que había soñado toda mi vida? Alicia ya no pudo verlo. Mi Alicia, que siempre decía que debíamos vivir el ahora, no posponer la felicidad para después. Ignacio, eres un terco, decía a menudo cuando me negaba a hacer otro viaje o comprar un auto nuevo. La vida pasa y tú sigues ahorrando para tu castillo. Y ahora aquí está, mi castillo. Solo que no hay reina. Mi mirada se posó en la única foto que ya había desempacado, nuestra familia de hace 20 años. Alicia con su sonrisa constante. Yo siempre tenso como si me hubiera tragado una regla. Jimena, que había heredado las pecas y la actitud despreocupada de su madre, y Héctor, mi orgulloso y ambicioso hijo. Pasé el dedo por el cristal. Héctor y yo éramos tan parecidos por fuera, pero tan diferentes por dentro. Donde yo veía perseverancia y disciplina, él buscaba atajos. Yo construí una carrera como ingeniero civil paso a paso, él quería todo a la vez. Y yo. Yo lo consentí, dejándolo evitar las consecuencias de sus decisiones. Jimena, mi tranquila y sensible Jimena, se distanció después de que mi madre murió. Tal vez me había enfrascado demasiado en el trabajo y el dolor, y no supe darle lo que necesitaba. O tal vez siempre pudo ver a través de mí, frío, calculador, incapaz de mostrar sentimientos. Sonó el timbre, sacándome de mis cavilaciones. Me costó trabajo levantarme, sintiendo dolor en las rodillas después de un día de desempacar. Al abrir la puerta, vi a un hombre alto, de cabello canoso, de más o menos mi edad. Hola. Debes ser el nuevo vecino. Soy Óscar Palacios. Vivo cruzando la calle. Ignacio Olmos, le tendí la mano y me la estrechó con firmeza. Me acabo de mudar. Óscar sonrió y un abanico de arrugas se extendió desde sus ojos. Vi una camioneta de mudanzas. Pensé que podrías necesitar ayuda. A nuestra edad, mover cosas es muy divertido. Gracias, pero contraté cargadores, dije. Pero luego lo pensé y añadí, aunque, si no te molesta, puedes ayudarme con el sistema de calefacción. No logro encontrar el termostato. Era una excusa, y ambos lo sabíamos. Pero Óscar asintió como si le hubiera pedido algo de vital importancia. Me encantaría. Todos tenemos el mismo sistema en este vecindario. Es bastante confuso si no sabes dónde buscar. Lo dejé entrar. Y Óscar se dirigió con confianza hacia un pequeño panel escondido detrás de una rejilla decorativa en el pasillo. Ahí está, la bestia escurridiza. Los constructores creen que los termostatos arruinan la decoración, así que los esconden en los lugares más inesperados. Sí, sonreí. Era mucho más simple en mi antigua casa. Aunque la calefacción no funcionaba muy a menudo. ¿De dónde te mudaste, si no es indiscreción?, preguntó Óscar, ajustando la temperatura. Ecatepec. Viví ahí toda mi vida, pero después de que mi esposa murió, decidí que era hora de cambiar de aires. Óscar asintió con comprensión. Enviudé hace 3 años. Sé lo que es. Hubo un silencio entre nosotros, no incómodo, sino respetuoso, lleno de una comprensión tácita. Te ofrecí, sorprendido de mi propia hospitalidad. Por lo general, no era muy dado a socializar. Será un placer. Óscar me siguió a la cocina. ¿A qué te dedicabas antes de jubilarte? Ingeniero civil, dije sacando la tetera. 30 años diseñando puentes y pasos a desnivel.
¿Y tú? Abogado, respondió, tomando asiento en la mesa. Casos civiles, en su mayoría disputas de propiedad. Aburrido para la mayoría de la gente, pero para mí era una pasión. No tiene nada de aburrido defender lo que legítimamente le pertenece a la gente, dije, dejando las tazas en la mesa. Oscar me miró con interés. La mayoría de la gente piensa que los abogados son buitres, y la mayoría de la gente piensa que los ingenieros son aburridos, le respondí. Siempre he pensado que no se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces. Continuamos hablando, encontrando una inesperada similitud en nuestra perspectiva de la vida. Oscar demostró ser un conversador inteligente y perspicaz con un sentido del humor seco que siempre he apreciado. Para mi sorpresa, hablamos durante casi 2 horas antes de que mirara su reloj y se disculpara. Me temo que me tengo que ir. Le prometí a mi hija que le haría una videollamada. Insiste en reportarse todos los días como si yo fuera una ruina. Hijos, suspiré. Antes de que te des cuenta, te tratan como a un niño. Oh, ¿tienes hijos también? Un hijo y una hija. Aunque no somos muy unidos. Es una lástima, dijo Oscar con sinceridad. A nuestra edad, la familia es el pilar principal. Asentí, sin querer ahondar en eso. Después de despedir a Oscar, volví a desempacar. Mientras acomodaba los libros en los estantes, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había pasado una velada agradable en compañía. Tal vez la mudanza realmente había sido la decisión correcta. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad. Arreglé la casa, me familiaricé con el vecindario, e incluso empecé a plantar un pequeño jardín en el patio. Oscar pasó un par de veces, ayudándome con reparaciones menores y compartiendo chismes sobre los vecinos. Me sorprendió disfrutar de esta vida tranquila y mesurada. Pero el sábado por la mañana, la tranquilidad se rompió. Estaba desayunando cuando escuché el sonido de un auto deteniéndose. Al mirar por la ventana, vi un sedán negro de lujo. El auto de Héctor. Mi corazón se encogió de ansiedad. No nos habíamos visto en casi 6 meses, y él ni siquiera sabía que me había mudado. Sonó el timbre mientras me secaba las manos con una toalla de cocina. Al abrir la puerta, me encontré con la mirada de mi hijo. Héctor vestía un traje impecable, su cabello ya con algunos toques de gris y peinado con gel. Siempre lucía como un modelo de portada de revista, mi exitoso hijo, un corredor de bolsa con una dirección prestigiosa y una impresionante cartera de clientes. Al menos, así es como se presentaba. «Padre», exclamó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sorpresa. Una sorpresa, en efecto, lo dejé entrar a la casa. «¿Cómo me encontraste?» Héctor se encogió de hombros con indiferencia, mirando el pasillo con una mirada evaluadora. «Fui a tu casa. Encontré a unos extraños. Dijeron que le habían comprado la casa a un anciano que se mudó a Coyoacán. Tuve que sacarles la información». «Bonito lugar», silbó mientras caminaba hacia la sala. «Debe haber costado una fortuna». «Puedo permitírmelo», dije secamente. «30 años de ahorros, ya sabes». Héctor se echó a reír. «Sí, recuerdo tu tacañería maniática. Mamá siempre decía que estabas poniendo la vida en pausa». El golpe fue preciso, Héctor siempre sabía dónde atacar. «¿Té? ¿Café?», pregunté, cambiando de tema. «¿Café? Si hay algo decente, no el instantáneo que sueles tomar». Fui en silencio a la cocina, saqué la cafetera y empecé a preparar un espresso. Héctor me siguió, estudiando cada detalle de la decoración. «Hablando en serio, papá, estoy impresionado. Nunca pensé que harías una jugada como esta. Casa nueva, un barrio exclusivo». Se apoyó en la encimera. «¿Qué sigue? ¿Un crucero por el Mediterráneo? ¿Una amante con la mitad de tu edad?» Ignoré el sarcasmo. «¿Cómo está Anita?», pregunté por su tercera esposa. «Cuarta, padre». Anita fue la tercera, corrigió con leve irritación. «Gabriela y yo también nos separamos. Hace 6 meses». «Lo siento», dije, aunque no me sorprendió. Los matrimonios de Héctor rara vez duraban más de 2 años. «No lo sientas», dijo.
Es mejor separarse que soportarlo como tú y mamá. Me congelé, aferrando mi taza de café. Tu madre y yo éramos felices. Por supuesto que sí, papá. Héctor rodó los ojos. Porque para ti, la felicidad es tranquilidad, orden y ninguna sorpresa. Puse la taza de café frente a él y me senté del otro lado. ¿A qué viniste, Héctor? Dudo que sea solo para apreciar mi nueva casa. Tomó un sorbo, asintió con aprobación, y luego de repente cambió de tono por completo. Estoy preocupado por ti, padre, dijo con una sinceridad que nunca le había escuchado. Una mudanza tan grande a tu edad, un lugar nuevo, sin nadie cerca. No soy un inválido, lo interrumpí. Tengo 75, no 105. Aún así, Héctor se inclinó hacia adelante, con una nota de preocupación en su voz. La mudanza, un entorno nuevo. Es estresante. ¿Has notado que has empezado a olvidar cosas? Confundir nombres. Fruncí el ceño. ¿Para nada? Solo piénsalo. Puso su mano sobre la mía y apenas pude evitar apartarla. Hablé con un especialista. A tu edad, es común que las cosas empiecen a, ya sabes, las etapas iniciales de demencia pueden ser casi imperceptibles. La persona no se da cuenta de que algo anda mal. Dejé la taza en la mesa y me enderecé. No me pasa nada, Héctor. Me hice un chequeo completo antes de mudarme. Mi presión arterial, mi corazón, mi cabeza. Todo funciona como un reloj. Levantó las manos en un gesto conciliador. Claro, claro, claro. Solo te sugiero que prestes atención, y tal vez deberías considerar que alguien venga a echarte un ojo de vez en cuando. ¿Una enfermera o? No necesito una enfermera. Sentí que mi irritación aumentaba. Soy completamente independiente y planeo seguir siéndolo. Héctor suspiró con la mirada de un santo aguantando a un niño caprichoso. Está bien, padre. Pero al menos déjame pasar de vez en cuando. Para asegurarme de que todo esté bien. Miré a mi hijo por un largo momento. Algo en su repentina preocupación parecía falso. Héctor nunca había mostrado mucho interés en mi vida a menos que necesitara dinero. Nunca has sido un hijo particularmente cariñoso, observé. ¿A qué se debe el cambio? Algo brilló en sus ojos. Irritación. Resentimiento. Pero se sobrepuso rápidamente. La gente cambia, padre. Tal vez por fin me di cuenta del valor de la familia. No le creí ni una sola palabra, pero asentí. Está bien, puedes venir si quieres. Héctor se quedó alrededor de una hora más, preguntando por la casa, por los vecinos, por mis planes. Mostró un interés antinatural en los detalles de mi vida cotidiana, anotando algo en su teléfono. Y entonces, como si nada, me preguntó cuando estaba a punto de irse: por cierto, actualizaste tu testamento, ¿verdad? Con la nueva casa y todo eso. Me quedé helado en el umbral. ¿Por qué? Por nada, solo pensaba. Se encogió de hombros con fingida indiferencia. Con activos como esos, vale la pena tener un plan de sucesión claro en caso de que tú. En caso de que te pase algo. Miré a mi hijo, con su traje impecable, su reloj costoso, sus manos bien arregladas, y de repente me di cuenta con una claridad punzante de que solo le interesaba mi casa. Mi nueva y costosa casa en un barrio exclusivo. No te preocupes, dije. Lo tengo todo bajo control. Héctor asintió, pero había algo calculador y depredador en su mirada. Me palmeó el hombro, su mano se demoró un poco más de lo necesario. Cuídate, padre. Y no olvides tomar tu medicina. Es muy importante a tu edad. No le respondí que no estaba tomando ningún medicamento. Simplemente lo vi subirse a su costoso auto y alejarse, dejándome con una sensación de inquietud que no podía articular por completo. Pasó una semana después de la visita de Héctor. Poco a poco me fui instalando en mi nueva casa, poniendo las cosas en su lugar y acostumbrándome a los crujidos del suelo y los sonidos de las tuberías. Cada mañana, me despertaba con una sensación de satisfacción. Por fin estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Esa mañana, bajé a la cocina y descubrí que la cafetera no estaba donde la había dejado el día anterior.
En lugar del estante superior, estaba en el gabinete debajo del fregadero. Fruncí el ceño, tratando de recordar si realmente la había movido la noche anterior. No, definitivamente recordaba haberla puesto en su estante. Se había convertido en un hábito desde la casa vieja. Extrañamente, decidí no darle mucha importancia. Probablemente solo estaba cansado en la noche y lo hice en automático. Al día siguiente, sin embargo, desaparecieron mis lentes de lectura. Estaba seguro de haberlos dejado en el buró, como lo había hecho todas las noches durante los últimos 15 años. Busqué por toda la casa y los encontré en el bolsillo de un abrigo que no había usado en días. Para el final de la semana, estos incidentes se volvían más frecuentes. El control remoto de la televisión estaba en el refrigerador. Mis pantuflas terminaron en el vestidor en lugar del pasillo. Las facturas que había ordenado cuidadosamente en la mesa para pagarlas se habían movido al cajón de la cocina. Empecé a tomar notas. Un viejo hábito de ingeniero. Si hay un problema, tienes que recopilar datos. Cada mañana, registraba dónde dejaba los artículos clave, y por la noche, comprobaba si estaban en su lugar. 9 de cada 10 veces, los artículos no estaban donde los había dejado. Te estás volviendo paranoico, Ignacio, murmuré para mí mismo, mirando las notas. ¿O de verdad estás empezando a olvidar? Ese pensamiento era el que más me perturbaba. ¿Y si Héctor tenía razón? ¿Y si de verdad tengo las etapas iniciales de la demencia? Siempre me había enorgullecido de mi mente aguda. Mi habilidad para recordar los detalles más pequeños de los proyectos en los que trabajaba. La idea de que mi mente pudiera estar fallando era insoportable. El sábado por la noche, me senté en el jardín con Oscar. Estábamos bebiendo whisky y hablando de política cuando decidí compartir mis preocupaciones. Oscar, ¿has notado algo extraño en mí?, pregunté con cautela. Levantó las cejas con sorpresa. ¿A qué te refieres? ¿Olvidos? Distracción. Removí el whisky en mi vaso. Verás, últimamente me han estado pasando cosas raras. Las cosas están fuera de lugar. No puedo recordar dónde las puse. Oscar hizo a un lado el vaso y me miró con atención. Ignacio, solo te conozco desde hace un par de semanas, pero creo que eres una de las personas más organizadas que he conocido. La semana pasada recordaste el título de un libro que mencioné de pasada y la cita exacta. Solté un suspiro de alivio. Entonces, ¿no crees que estoy perdiendo la razón? Absolutamente no, dijo Oscar con firmeza. ¿Por qué lo preguntas? Le conté lo de las cosas que se movían y mis preocupaciones. Oscar se acarició la barbilla. ¿Y cuándo empezó todo esto? Lo pensé. Después de la visita de mi hijo, creo. El hijo que de repente se preocupó por tu salud e insinuó que tenías demencia. Nuestras miradas se encontraron y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Crees que? No creo nada, dijo Oscar con cautela. Es solo una coincidencia interesante. ¿Cuándo volverá a visitarte? Dijo que pasaría mañana para ver cómo sigo. Oscar asintió. Sabes, creo que deberías instalar un par de cámaras para tu propia tranquilidad. ¿Cámaras?, me sorprendí. ¿En mi propia casa? Nada extremo. Oscar levantó la mano. Solo una pequeña cámara en la sala o en la cocina. Si todo está en orden, sabrás que realmente estás olvidando cosas y podrás ver a un médico. Y si no, no terminó la oración, pero capté el mensaje. A la mañana siguiente, me desperté con determinación. Si mi hijo estaba realmente involucrado en estas rarezas, necesitaba saberlo. No tuve tiempo de comprar una cámara, pero decidí preparar una pequeña prueba. En un lugar visible de la mesa de la cocina, dejé mi agenda abierta en una página con notas sobre las cosas extrañas que se movían de lugar. Luego, preparé un par de trampas, objetos acomodados de una manera especial para notar si eran movidos. Héctor llegó alrededor de las 2 de la tarde con una bolsa de compras. Pensé en prepararte la cena, anunció al entrar a la cocina. Siempre fuiste un cocinero terrible. Lo observé de reojo, fingiendo que estaba ocupado leyendo el periódico. Héctor notó la agenda en la mesa, pero no reaccionó. Desempacó las compras y empezó a cocinar,
charlando sobre cosas sin importancia. ¿Por qué no damos un paseo mientras esto se cocina a fuego lento? Sugirió después de media hora. Es bueno que te muevas. Acepté y fuimos a un pequeño parque cercano. Héctor estaba inusualmente atento, sosteniéndome por el codo en las escaleras, hablando de forma lenta y clara como si yo estuviera sordo. «Sabes, padre», dijo mientras caminábamos. «Encontré a una gran especialista de cuidado mayor. Podría venir un par de veces por semana, ayudarte con las compras, la limpieza». «No necesito una asistente», dije. «Me las arreglo muy bien por mi cuenta». Claro, Héctor sonrió con indulgencia. «Pero no te estás volviendo más joven. Tarde o temprano vas a necesitar ayuda. Es mejor estar preparado». No dije nada, pero por dentro me sentía cada vez más inquieto. ¿Por qué insistía tanto en que yo no podía arreglármelas solo? Cuando llegamos a casa, noté que la puerta, que estaba seguro de haber cerrado con llave, solo estaba emparejada. «Qué extraño», murmuré. Pensé que había cerrado la puerta. «¿Ves, padre?», Héctor me puso la mano en el hombro. «De esto es de lo que hablo. Olvidos. Es normal a tu edad, pero hay que atenderlo». Entramos a la casa y me dirigí directo a la cocina a revisar mis trampas. Tal como sospechaba, muchas cosas habían cambiado. La agenda había sido cerrada y movida a un lado. Los objetos acomodados a propósito se habían movido. «¿Pasa algo?», preguntó Héctor al verme revisar la cocina. No pasa nada», traté de sonreír. «Solo estaba revisando que tu guiso no se estuviera quemando». La cena transcurrió en un ambiente tenso. Héctor no paraba de hablar sobre la preparación para el futuro y lo importante que era asegurar los cuidados adecuados. Yo asentía y fingía escuchar, pero mis pensamientos estaban muy lejos. Después de cenar, Héctor insistió en lavar los platos. «Ve a descansar», dijo. «Termino aquí y me voy». «Debes estar cansado, ¿eh?» «Un poco», mentí, levantándome de la mesa. «Creo que me iré a recostar». En lugar de ir a la recámara, me colé en silencio en el estudio y cerré la puerta tras de mí, dejando una pequeña rendija. La cocina era claramente visible desde el estudio, y pude ver a Héctor, quien, habiendo terminado con los platos, empezó a cambiar metódicamente los artículos de la cocina. La cafetera fue a dar al gabinete inferior. Los lentes de lectura terminaron en el frutero, y el control remoto de la televisión quedó bajo el cojín del sofá. Apreté los puños, sintiendo una ola de rabia subir dentro de mí. Así que todo este tiempo él había estado haciendo deliberadamente que pareciera que yo era un olvidadizo. Mi propio hijo intentaba convencerme de que estaba perdiendo la razón. Héctor terminó su trabajo y sacó su teléfono celular. Lo escuché marcar un número. «Hola, soy yo», dijo en voz baja. «Sí, acabo de saber de él». «No, todo va según el plan. El viejo no sospecha nada». Me quedé paralizado, escuchando. «Mira, Lozano, necesito que agilices el papeleo», dijo Héctor en voz baja, pero en el silencio de la casa, pude distinguir cada palabra. «Me llamaron del casino. No esperarán para siempre. Si no pago mi deuda para fin de mes, me meteré en serios problemas». Pausa. Héctor tamborileó los dedos nerviosamente sobre la encimera. «Sé que es una suma fuerte. 340,000 pesos no crecen en los árboles, pero la casa del viejo vale 5 veces eso. En cuanto lo declaremos incompetente, tendré el control de sus bienes y podré liquidarla». Sentí que el suelo se me movía. 340,000 pesos, un casino, y Héctor planeaba quedarse con mi casa para cubrir sus deudas. «No, los exámenes médicos no serán un problema», continuó Héctor. «Conozco a un doctor que confirmará las primeras etapas de demencia, y he estado documentando rarezas durante un mes. Olvidos, cambios de humor, incapacidad para cuidarse a sí mismo. Además, los vecinos confirmarán que se está comportando raro. Ya hablé con un par de ancianas al otro lado de la calle». Me tapé la boca con la mano para no delatarme. Estaba asqueado por la magnitud de la traición. Sí, sé que podría resistirse. Héctor sonaba molesto.
Pero tengo un plan B. Le estoy cambiando en secreto sus pastillas de la presión por neurolépticos. En 1 o 2 semanas, realmente estará confundido y desorientado. Incluso si los primeros exámenes médicos son cuestionables, la reevaluación lo confirmará. Mi hijo planeaba envenenarme para cambiar mi medicación y que de verdad perdiera la cabeza. Me apoyé contra la pared, sintiendo el corazón latir con fuerza. No, no sospecha nada, Héctor sonrió con malicia. El viejo idiota siempre estuvo demasiado ocupado con sus puentes y cálculos como para notar lo obvio. Ni siquiera se da cuenta de que hace tiempo sé sobre su guardadito. Todo este tiempo, ahorrando para la casa de sus sueños. Negándonos todo a mi madre y a mí. Y ahora se compró esta mansión. Por supuesto que no voy a dejar que disfrute de su vejez y sus lujos mientras los acreedores me tienen acorralado. Había tanta ira en su voz que apenas reconocí a mi hijo. ¿Siempre me había tratado así? ¿Ocultaba ese odio detrás de todas sus sonrisas y raras visitas? Está bien, tengo que colgar, terminó Héctor. Sigue trabajando en el papeleo. Presentaré la solicitud ante el tribunal la próxima semana en cuanto tenga suficientes pruebas de su incapacidad. Y recuerda, esta es nuestra oportunidad para dar un gran golpe. En cuanto tengamos el control de sus activos, podemos vender la casa legalmente y enviar al viejo a algún asilo barato en las afueras. No necesita mucho en su condición. Se rió, y esa risa me partió el corazón. Me retiré en silencio al fondo del estudio cuando Héctor terminó de hablar. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos antes de volver a enfrentarlo. Después de unos minutos, escuché su voz. «Padre, ¿estás bien?» «Ya me voy». Respiré hondo, tratando de recomponerme, y salí del estudio con una sonrisa somnolienta pegada al rostro. «Lo siento, hijo». Me quedé dormido en la silla, dije, frotándome los ojos. «¿Ya te vas?» Héctor sonrió, la misma sonrisa falsa que ahora podía ver con claridad. «Sí, tengo una reunión importante mañana. Pasaré la próxima semana a ver cómo sigues». «Claro, claro, claro», asentí, tratando de que mi voz sonara normal. «Gracias por la cena». «De nada». Me palmeó el hombro. «Tus pastillas están en el buró. No olvides tomarlas antes de dormir». Asentí de nuevo, sabiendo que jamás tocaría esas pastillas. Héctor se fue, y me quedé de pie en medio de la sala, atónito por la traición. Mi propio hijo planeaba robarme mi casa, mi fortuna y hasta mi cordura. La amargura se extendió en mi interior, mezclada con rabia y una sensación de impotencia. Pero lentamente, la determinación comenzó a abrirse paso entre la tormenta de emociones. No le dejaré hacer esto. No caeré sin pelear. Héctor piensa que soy un anciano indefenso que no puede comprender sus planes. Bueno, subestima gravemente a su padre. Me senté a la mesa y empecé a formular un plan. Héctor no tiene idea de que sé lo que trama, y esa es mi ventaja. Interpretaré el papel del viejo ingenuo sucumbiendo gradualmente a sus manipulaciones. Pero tras bambalinas, empezaré a preparar el contraataque. Lo primero que necesito hacer es deshacerme de los medicamentos falsos y encontrar pruebas de sus artimañas. Luego, hablar con Oscar, como abogado, debería saber qué medidas tomar para protegerme. Me sentía extrañamente tranquilo. Toda mi vida había sido una persona calculadora capaz de enfrentar problemas complejos a sangre fría. Esta situación era solo otro problema de ingeniería que requería un cálculo preciso y acciones medidas. Héctor pronto descubrirá que se metió con la persona equivocada. Le daré una lección que jamás olvidará. Después de que los planes de Héctor quedaron al descubierto, pasé varias noches sin dormir pensando en la traición de mi hijo. Mis pensamientos volvían una y otra vez a nuestra relación en el pasado, a cómo había podido pasar por alto este creciente odio, este cálculo frío. Siempre pensé que hacía todo por su bien, enseñándole disciplina, responsabilidad, la habilidad de alcanzar sus metas. Tal vez fui demasiado estricto, demasiado exigente. ¿Pero eso justifica lo que planea hacer? Oscar y yo nos reuníamos regularmente a jugar ajedrez, y le confié mis preocupaciones. Me aconsejó reunir pruebas, grabar conversaciones telefónicas, guardar las pastillas falsas, instalar cámaras ocultas.
Seguí sus consejos, convirtiendo mi casa en una pequeña fortaleza con un sistema de vigilancia. Tienes que estar preparado para que él intente solicitar la tutela, me advirtió Oscar una noche, moviendo la reina. ¿Crees que tenga oportunidad?, pregunté estudiando el tablero. Tiene un buen abogado, si te refieres a Lozano. Conozco a ese tipo. Es un sujeto escurridizo, no es ajeno a jugar sucio. Oscar se acarició la barbilla pensativo. Pero les resultará difícil sin pruebas de tu incapacidad. Hablaba de un doctor sobornado y vecinos que confirmarían mis rarezas, le recordé. Entonces debemos adelantarnos. Deberías obtener una evaluación independiente de un especialista confiable. Oscar anotó algo en su agenda. Conozco a un neurólogo que no está a la venta. Programaré una cita. Al día siguiente después de comer, escuché el timbre. Esperando ver a Oscar, me sorprendió encontrar a un hombre desconocido de traje riguroso en la puerta. «¿Señor Ignacio Olmos?», preguntó en tono formal. «Sí, soy yo». «Tiene un citatorio», me entregó un sobre. Se le cita a comparecer en el tribunal de Coyoacán la próxima semana, el jueves a las 10 de la mañana, para el juicio de su incapacidad y el nombramiento de un tutor. Aunque sabía de los planes de mi hijo, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Una cosa es sospechar, pero otra muy distinta es tener en tus manos un documento oficial que confirme que tu propio hijo intenta despojarte de todos tus derechos. ¿Qué? ¿Quién es el demandante?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El señor Héctor Olmos, el hombre revisó los papeles. Su hijo, si no me equivoco. Asentí en silencio, sintiendo un nudo amargo en la garganta. Firme aquí, me entregó la tablilla. Y por favor no falte a la audiencia. En caso de que no asista, la decisión podría tomarse sin su presencia. Firmé con mano temblorosa, y el mensajero se fue, dejándome solo con la realidad que hasta hace poco parecía una pesadilla. Inmediatamente llamé a Oscar y le di la noticia. Está sucediendo más rápido de lo que esperaba, admitió. Tienen prisa. Necesitas una abogada, Ignacio. Y no a cualquiera, sino a alguien especializado en este tipo de casos. ¿Aceptarías tú? Has estado jubilado por 8 años. Oscar negó con la cabeza. Nunca he practicado derecho familiar. Pero tengo una amiga, Raquel Delgado, una de las mejores en el negocio. La llamaré hoy mismo. La semana siguiente pasó borrosa. Me reuní con Raquel Delgado, una mujer enérgica de unos 40 años, de mirada penetrante y gran perspicacia comercial. Escuchó atentamente mi historia, revisó las pruebas recabadas de las manipulaciones de Héctor y sus registros telefónicos. Tenemos suficiente para repeler el primer ataque, dijo, revisando los documentos. Pero debo advertirle, los jueces suelen reaccionar de forma exagerada en estos casos. Incluso si su hijo no prueba una incompetencia total, existe la posibilidad de que el tribunal otorgue la tutela temporal mientras se lleva a cabo la evaluación médica. ¿Y Héctor obtendría el control de mis finanzas?, pregunté. Probablemente, asintió. Pero lo combatiremos. Lo principal ahora es obtener un examen independiente antes del juicio. Debemos tener informes médicos actualizados. El día del juicio llegó inesperadamente rápido. Me puse mi mejor traje, el que alguna vez usé para recibir un premio profesional. Me colgaba como un saco. Había perdido peso en las últimas semanas por el estrés y el insomnio. El juzgado, una imponente estructura clásica con techos altos y columnas de mármol, se sentía extraño y hostil para mí. En el pasillo, vi a Héctor hablando con un hombre alto en un traje costoso. Aparentemente, el infame abogado Lozano. Héctor me notó y dio un paso hacia mí, pero Raquel me puso una mano en el hombro como advertencia. Cero contacto con la contraparte hasta la audiencia, dijo en voz baja. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. Asentí y pasé junto a mi hijo, sin dignarme a mirarlo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había esperado, una habitación íntima con varias filas de bancas y un estrado para el juez. Noté a varios extraños en la sala que me lanzaban miradas evaluadoras. Uno de ellos sostenía una carpeta con símbolos médicos. Al parecer, el doctor sobornado que Héctor había mencionado. Cuando entró la jueza, todos se pusieron de pie.
Una mujer mayor, de mirada astuta y movimientos seguros, ocupó su asiento y abrió la sesión. Lozano empezó primero, presentando el caso con un tono meloso. Su señoría, estamos reunidos aquí hoy por un asunto muy delicado y triste. El señor Héctor Olmos ha acudido al tribunal con el corazón destrozado para proteger a su padre, el señor Ignacio, de los efectos de una demencia avanzada que, desafortunadamente, ha comenzado a afectar gravemente su capacidad para tomar decisiones y cuidarse a sí mismo. Me quedé impasible mientras Lozano describía mis supuestos síntomas: olvidos, desorientación, cambios de humor, incapacidad para manejar mis finanzas. Cada palabra era un cuchillo al corazón. Tenemos testimonios de vecinos, de profesionales médicos y, por supuesto, del propio señor Héctor Olmos, quien observó perturbadores cambios en el comportamiento de su padre, continuó Lozano. Uno por uno, los testigos pasaron al estrado. Una mujer que se identificó como mi vecina, aunque nunca la había visto, contó cómo me notó vagando confundido por la calle en pijama. El empleado de la tienda local afirmó que regularmente olvidaba pagar mis compras. El doctor, el de la carpeta, presentó los resultados de un examen que nunca había realizado, mostrando signos de las primeras etapas de la demencia. Cada palabra falsa, cada reporte fabricado aumentaba mi rabia. Pero me quedé quieto, siguiendo el consejo de Raquel de no mostrar emociones. Finalmente, fue el turno de Héctor. Subió al estrado con una expresión de profunda tristeza. Su señoría, empezó con voz temblorosa. Me duele insoportablemente decir esto, pero el estado de mi padre empeora cada día. Noté los primeros signos hace un año, pequeños olvidos, preguntas repetitivas. Pero desde que mi madre murió, la situación se agravó dramáticamente. Se secó una lágrima que no existía. Papá siempre fue un hombre complicado, exigente, a veces incluso frío. Pero debajo de ese caparazón había un padre cariñoso que solo quería lo mejor para nosotros. Ver que su mente se apaga me rompe el corazón. Apenas pude contenerme para no levantarme de un salto y gritarle por su hipocresía. Raquel, como si sintiera mi estado, me apretó la muñeca para tranquilizarme. Pero la gota que derramó el vaso fue la compra de esa enorme casa, continuó Héctor. Mi padre, que había sido ahorrativo toda su vida, de repente estaba gastando todos sus ahorros en una lujosa mansión que no podía costear. Era tan impropio de él que me di cuenta de que ya no era mi padre quien tomaba las decisiones, sino su enfermedad. Lozano le entregó al tribunal documentos financieros que mostraban que gran parte de mis activos eran el valor de la casa. El señor Olmos se ha dejado recursos mínimos para subsistir, subrayó el abogado. Sin un manejo adecuado de sus finanzas, pronto se encontrará en la ruina. Luego fue el turno de Raquel. Ella refutó metódicamente cada acusación, presentando pruebas de mi competencia, los resultados de un examen médico independiente, el testimonio de los empleados del banco sobre mi capacidad para manejar mis finanzas y grabaciones de mis conversaciones con Óscar que demostraban mi claridad mental. Su señoría, concluyó, lo que tenemos ante nosotros no es un caso de demencia progresiva, sino un intento cínico por parte de un hijo de apoderarse del patrimonio de su padre. El señor Héctor Olmos tiene serios problemas financieros relacionados con el juego. Tenemos pruebas de sus deudas con el casino que ascienden a más de 9.340.000 pesos. Hubo un murmullo en la sala. Héctor palideció. Además, continuó Raquel, tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas en las que el señor Héctor Olmos discute con su abogado un plan para manipular las pruebas e incluso menciona sustituir el medicamento de su padre con neurolépticos para inducir síntomas similares a los de la demencia. Lozano intervino de inmediato, protestando por la admisibilidad de dicha evidencia. Se produjo un acalorado altercado legal entre los abogados, y la jueza decretó un receso para revisar las pruebas presentadas. En el pasillo, durante el receso, Héctor se me acercó cuando Raquel se alejó por un momento. Impresionante actuación, padre, siseó. No creí que tuvieras lo necesario para ser tan rastrero. Yo no pensé que mi hijo fuera capaz de tal traición, respondí con calma. Supongo que ambos nos equivocamos. Su rostro se contorsionó de ira. Siempre has sido así, frío, calculador. Toda tu vida solo has pensado en ti, en tus malditos ahorros. Incluso mamá era solo parte de tu plan perfecto. Y ahora te haces la víctima. Siempre quise lo mejor para ti,
Héctor, dije, sintiendo la amargura subir por mi garganta. Todo lo que he hecho. Lo mejor para mí, rió amargamente. Te negaste a pagar mi universidad, obligándome a trabajar en un agujero. Criticaste cada decisión que tomé, cada opción que elegí. Y ahora te compraste un palacio y quieres disfrutar de la vida después de todo lo que hiciste. Miré a mi hijo y vi en él a un extraño deformado por el odio y el resentimiento acumulados a lo largo de los años. Si necesitabas dinero, solo tenías que pedirlo, dije en voz baja. Por supuesto. Y escuchar otro sermón sobre el valor del trabajo y el ahorro. No, gracias, sacudió la cabeza. Además, ya no importa. La jueza tiene suficientes dudas para otorgarme la custodia temporal, y una vez que obtenga el control de tus finanzas, el resto será cuestión de trámite. Después del receso, la jueza anunció su decisión. Este es un caso complicado, comenzó. Por un lado, tenemos pruebas de comportamientos extraños y posibles deficiencias cognitivas. Por el otro, tenemos pruebas contundentes de competencia y posibles conflictos de interés por parte del solicitante. Hizo una pausa, estudiando los papeles. En estos casos, el tribunal debe mirar en primer lugar por el interés de la presunta persona incapacitada. Tras considerar todas las pruebas presentadas, no encuentro motivos suficientes para declarar al señor Ignacio Olmos totalmente incapacitado. Sentí que la tensión disminuía un poco, pero mi alegría fue prematura. Sin embargo, continuó la jueza, dada la gravedad de las acusaciones y los riesgos potenciales involucrados, considero necesario ordenar una tutela temporal sobre los asuntos financieros del señor Olmos a la espera de un examen médico completo por parte de un panel de expertos independientes. Me quedé sin aliento. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, Héctor aún obtendría el control de mi dinero. Se nombra al señor Héctor Olmos como tutor temporal con poderes limitados exclusivamente a asuntos financieros. El señor Olmos conserva el derecho de manejar sus arreglos de vivienda, atención médica y actividades cotidianas. Noté que Héctor y Lozano intercambiaron miradas de satisfacción. El examen médico debe completarse en un plazo de 30 días, continuó la jueza. Hasta entonces, no se podrán realizar transacciones financieras importantes, incluida la venta de bienes raíces, sin una nueva orden judicial. Ese fue el final de la audiencia. Raquel me dio unas palmaditas reconfortantes en el brazo. Lo principal que habíamos logrado era que la casa estaba a salvo por ahora, y en un mes, tras un examen objetivo, revocaríamos la tutela por completo. Pero vi la alegría en el rostro de mi hijo y me di cuenta de que la batalla apenas había comenzado. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla. Héctor aprovechó de inmediato su nueva posición. Congeló mis tarjetas de crédito, restringió el acceso a mis cuentas bancarias y fijó un mísero límite para mis gastos diarios. Incluso intentó cancelar mi contrato con Raquel, alegando que yo era incapaz de elegir una representación legal de forma adecuada, pero el tribunal rechazó la solicitud. Una mañana, encontré a un agente de bienes raíces afuera de mi casa instalando un letrero de "Se vende". ¿Qué significa esto?, pregunté indignado. La jueza prohibió la venta del inmueble. Solo es un estudio de mercado previo, señor, me respondió amablemente el agente. No estamos cerrando un trato, solo sondeando el mercado. Su hijo quiere estar listo cuando se levante la prohibición. Llamé a Raquel, quien me aseguró que Héctor no estaba técnicamente violando la orden judicial, pero prometió presentar una queja por sus acciones. Esa noche, Héctor se presentó en mi casa sin avisar con una botella de whisky y una sonrisa falsa. Pensé en pasar a ver cómo estabas, padre, dijo sin miramientos, sirviéndose una porción generosa. Como todo un tutor amoroso, me burlé. Puedes enojarte todo lo que quieras, se acomodó en mi silla favorita. Pero el hecho es que la corte está de mi lado. Temporalmente, le recordé, a la espera de un informe médico. Héctor sonrió con malicia. Oh, no te preocupes por eso. Tengo muy buenos contactos en los círculos médicos. Además, bajó la voz, deberías haberlo superado hace tiempo. Esta casa es demasiado lujo para un anciano solitario. Ya te encontré un gran lugar en el asilo Lomas Verdes. Modesto, pero con todas las comodidades. No puedes obligarme a mudarme, objeté. La jueza dejó en claro que conservo el derecho a decidir dónde vivir.
Mientras puedas, sonrió con aire de superioridad. Pero después de una evaluación completa que demuestre que eres incapaz de cuidar de ti mismo, eso cambiará. Mientras tanto, disfruta de estas paredes lo que puedas. Ya tengo algunos compradores interesados. Miré a mi hijo, el hombre que había criado, y no lo reconocí. ¿Dónde estaba el niño pequeño que alguna vez me miró con adoración? Cuando se convirtió en este hombre calculador y de sangre fría, dispuesto a enviar a su propio padre a un asilo barato por dinero. ¿Por qué haces esto, Héctor?, pregunté en voz baja. ¿El dinero es realmente tan importante? ¿Dinero?, rió. No se trata solo de dinero, padre. Se trata de justicia. Toda nuestra vida, nos controlaste. Nos mantuviste con correa corta. Ahorra, Héctor. Trabaja más duro, Héctor. El que no trabaja, no come, Héctor. Y ahorraste, negándole a mi madre el viaje que quería. Negándome el apoyo que necesitaba para empezar un negocio. ¿Y para qué? Para poder comprarte una casa elegante en tu vejez y disfrutar de la vida tú solo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Era así como realmente me había visto todos estos años? ¿Había sido yo tan insensible, tan ciego a las necesidades de mi familia? Siempre quise darles un futuro estable, dije. Y pensé que Alicia lo entendía. Mamá era demasiado amable para decirte la verdad, dijo Héctor. Pero sé cómo lloraba por las noches cuando le negabas la cosa más pequeña. Cómo soñaba con conocer París, Roma, Venecia, y murió sin ver nunca nada más que el triste Ecatepec. Cada palabra que decía era como un cuchillo en el corazón. Realmente me negué a dejar viajar a Alicia, pensando que era un desperdicio. Pensaba que teníamos toda la vida por delante, que lo haríamos cuando hubiera ahorrado suficiente. Pero Alicia no vivió para ver ese momento. Así que no te hagas la víctima, padre. Héctor se terminó el whisky de un trago. Siempre obtuviste lo que querías. Ahora es mi turno. Con esas palabras se alejó, dejándome en un silencio atónito. Me senté en la silla, entumecido por el dolor y la constatación de mi propia culpa. ¿Qué pasa si Héctor tenía razón? ¿Qué pasaría si realmente fuera un tirano egoísta, que solo pensaba en el futuro y nunca en el presente? Pero aún así, ¿merecía esto? ¿Merecía perder todo lo que había ahorrado toda mi vida? ¿Quedarme en la calle, ser declarado loco por mi propio hijo? No. Fueran cuales fueran mis errores, no voy a dejar que Héctor me destruya. No me rendiré sin luchar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Detrás del cristal, podía ver mi jardín, mis árboles, mi casa. Todo por lo que había trabajado durante 3 décadas. ¿Realmente debía simplemente renunciar a ello? En ese momento, algo finalmente se rompió dentro de mí. Toda mi vida, había sido un padre complaciente, perdonando las travesuras de mi hijo, cubriendo sus deudas, siempre dándole una segunda oportunidad. Pero ya no. Héctor había declarado la guerra, y yo aceptaría su desafío. Levanté mi teléfono y marqué el número de Óscar. Necesito tu ayuda, dije sin preámbulos. Voy a recuperar el control de mi vida y le daré a mi hijo una lección que nunca olvidará. Óscar apareció en mi puerta a las 8 de la mañana, sosteniendo un gastado maletín de cuero que parecía haber sido su fiel compañero desde sus días de abogado. A pesar de lo temprano de la hora, se veía concentrado y lleno de energía. Cualidades que siempre había apreciado en las personas. «¿Café?», le ofrecí, guiándolo hacia la sala. «Más tarde», respondió Óscar, extendiendo los papeles sobre la mesa. «Primero, tenemos que evaluar la situación y planear la estrategia. Pasé la mitad de la noche analizando tu caso». Me hundí en la silla frente a él, sintiendo la fatiga de las últimas semanas pesando sobre mis hombros. «¿Cómo se ve?». «Con sinceridad». Óscar me miró a los ojos. «Héctor es rápido y eficiente. Ha hecho un excelente trabajo preparándose, encontró testigos corruptos, sobornó al doctor e incluso involucró a un agente inmobiliario». Me di cuenta de eso, asentí lúgubremente. Pero, Óscar levantó un dedo, hay vulnerabilidades en su plan. Primero, la jueza no le otorgó la tutela completa, solo la financiera, y de forma temporal. Segundo,
prohibió la venta de los bienes raíces hasta tener la evaluación médica. Y tercero, y más importante, se inclinó hacia adelante. Héctor está demasiado seguro de su victoria. No espera una resistencia seria y, por lo tanto, se vuelve descuidado. Esa es su debilidad. Sentí un rayo de esperanza. ¿Qué sugieres? Óscar acomodó los documentos frente a nosotros. Copias de órdenes judiciales, mis estados de cuenta, informes médicos. Necesitamos actuar en varios frentes a la vez. El primero es socavar la credibilidad de los expertos de Héctor. Es probable que los testigos que llevó al tribunal tengan reputaciones dudosas o lazos financieros con él. Tenemos que demostrarlo. Asentí, notando mentalmente que nunca había visto a la vecina que supuestamente me vio deambulando en pijama. Segundo, continuó Óscar, necesitas un examen médico independiente. No solo de un médico privado al que Héctor podría acusar de parcialidad, sino de una institución acreditada con una reputación impecable. ¿Tienes algo en mente? El Centro Médico Médica Sur. Tienen un programa especial de evaluación cognitiva. Su reputación es impecable, y Lozano no podrá cuestionar sus hallazgos. Fruncí el ceño. ¿Pero no es suficiente con un chequeo de tu neurólogo? No. Óscar negó con la cabeza. Necesitamos un informe integral de una institución en la que el tribunal confíe ciegamente. Además, dudó. ¿Qué? Lo presioné. Hay un detalle. El programa de evaluación incluye una estancia de 2 días en el pabellón de gerontología. Básicamente es un asilo, pero con un enfoque médico. Sentí que se me revolvía el estómago. Un asilo. Solo pensarlo me daba asco. Toda mi vida había luchado por mi independencia, por el derecho a decidir mi propio destino. Y ahora tenía que ingresar voluntariamente a una institución que simbolizaba la pérdida de esa independencia. Sé lo que estás pensando, dijo Óscar en voz baja. Pero es temporal, solo un par de días. Y es necesario, Ignacio. No podemos armar un caso convincente para probar tu competencia sin sus conclusiones. Suspiré profundo, luchando con mi orgullo. Está bien, dije por fin. Si es necesario, lo haré. Excelente. Óscar anotó algo en su libreta. Te sacaré una cita. ¿Y el tercer punto? Pregunté, adivinando que aquello era solo una parte del plan. Óscar sonrió, y hubo un brillo en sus ojos que me recordó que estaba frente a un abogado experimentado que había pasado décadas en duras batallas legales. El tercer frente es atacar. Tenemos que descubrir en qué se metió Héctor para endeudarse así. 340,000 pesos no salen de la nada. Si podemos probar que tiene un problema con el juego o que ha cometido fraude financiero, el tribunal nunca le confiará la tutela de tus bienes. ¿Pero cómo lo averiguamos?, pregunté. No tengo acceso a sus finanzas. Conozco a un investigador privado, guiñó el ojo Óscar. Un antiguo cliente que me debe un favor. Él puede investigar los trapos sucios de tu hijo. Hablamos durante algunas horas más detallando el plan. Óscar contactó a sus conocidos, arregló mi ingreso al centro médico y contrató al detective para recopilar información sobre Héctor. Para el anochecer, teníamos una estrategia de acción clara. Recuerda, dijo Óscar para despedirse, la clave de la victoria es mantener la calma. Héctor espera que te desmorones, que entres en pánico o que muestres signos de inestabilidad. No le des ese placer. Asentí, sintiendo una oleada de determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de la situación. 2 días después, llegué al pabellón de gerontología del Centro Médico Médica Sur. El edificio era moderno y luminoso, con amplios pasillos y grandes ventanales, pero su apariencia acogedora no me engañaba. Seguía siendo un asilo de ancianos, aunque fuera temporal. Una enfermera, una joven de rostro amable, me recibió y me llevó a una habitación pequeña pero ordenada. Póngase cómodo, señor Olmos, me dijo. El doctor Ramírez lo atenderá en 1 hora. Mientras tanto, puede descansar o conocer a los demás pacientes en la sala común. Elegí la segunda opción, pensando que quedarme sentado solo aumentaría mi ansiedad. La sala resultó ser un cuarto amplio con cómodos sillones, mesas de juego y una televisión.
Unos cuantos ancianos jugaban a las cartas. Otros leían o simplemente dormitaban en sus sillas. Me detuve torpemente en el umbral, sin saber a dónde ir, cuando escuché una voz aguda y autoritaria: «No te quedes ahí parado, muchacho. ¿Me tapas la luz?». Me di la vuelta y vi a una mujer mayor, delgada, de facciones afiladas y penetrantes ojos grises. Estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, sosteniendo un libro. «Disculpe», me hice a un lado. «Soy nuevo, acabo de llegar». «Se nota», respondió con frialdad, dándome una mirada crítica. «Estás vestido demasiado bien para este lugar, y te ves demasiado concentrado». No pude evitar sonreír ante su franqueza. «Ignacio Olmos», me presenté, acercándome un poco más. «Mabel Cárdenas». Asintió sin extenderme la mano. «Soy la administradora de aquí». O lo era, hasta que me fracturé la cadera. Ahora estoy atrapada entre mis propios pacientes. ¿Irónico? No. Bastante, estuve de acuerdo, sentándome en la silla frente a ella. Yo estoy aquí por una evaluación, solo un par de días. Mabel me entrecerró los ojos, estudiándome tan fijamente que me hizo sentir incómodo. ¿Una evaluación? No te ves como alguien con problemas cognitivos. Créeme, he visto todo tipo de casos en mis 30 años de trabajo. Dudé, sin saber si debía abrirme con la extraña, pero había algo en su mirada directa que inspiraba confianza. Mi hijo está tratando de demostrar que tengo demencia para quedarse con el control de mis finanzas, admití. Necesito una evaluación independiente para refutar sus afirmaciones. Mabel resopló. Los hijos malagradecidos son la maldición de la vejez. Yo misma tengo una hija que solo me visita cuando necesita dinero. Nos pusimos a platicar. Mabel era una mujer increíblemente perspicaz y de lengua afilada. Dirigió el pabellón de gerontología durante casi 20 años antes de que un accidente la obligara a convertirse en paciente. Entonces, ¿qué hizo tu hijo para ganarse tal desprecio?, preguntó sin rodeos. Le conté toda la historia sobre Héctor, el juicio y la tutela temporal. Mabel escuchó atentamente, frunciendo el ceño a veces o sacudiendo la cabeza. Es una historia familiar, dijo cuando terminé. Lamentablemente, lo he visto más de una vez. Hijos que no pueden esperar a recibir su herencia y tratan de arrebatártela a la fuerza mientras sus padres aún viven. Lo extraño es, dije pensativo, que siempre creí conocer bien a mi hijo, pero ahora me doy cuenta de que no lo conocía en absoluto. O él cambió, dijo Mabel. El dinero y el poder a menudo sacan lo peor de las personas. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de una enfermera que anunció que el doctor Ramírez estaba listo para verme. Me despedí de Mabel, prometiendo continuar la plática más tarde. Los siguientes 2 días estuvieron llenos de diversas pruebas y exámenes. Fui evaluado en memoria, pensamiento lógico, capacidad de toma de decisiones y orientación espacial. Realicé tareas, respondí preguntas y resolví acertijos. Para mi alivio, los resultados fueron excelentes. Su mente está más aguda que la de muchos cuarentones, señor Olmos, dijo el doctor Ramírez al revisar los resultados. No hay evidencia de deterioro cognitivo. ¿Pueden proporcionar un informe formal para el tribunal?, pregunté. Por supuesto. Prepararemos un informe completo que se enviará directamente a la jueza a cargo de su caso. El tiempo libre lo pasé con Mabel, quien demostró no solo ser una interlocutora interesante, sino también una valiosa aliada. Una vez que conoció los detalles de mi historia, se ofreció a ayudarme. Sé cómo funciona el sistema, dijo. Y sé cómo burlarlo cuando es necesario. Una noche, mientras estábamos en la sala de estar, Mabel se inclinó hacia mí en tono de confidencia. Tengo una idea, susurró. Dijiste que tu hijo tiene deudas en el casino. ¿En cuál?, me preguntó. No estoy seguro. En la conversación con su abogado no lo especificó. Tal vez el Casino Royal Flush, es el más prestigioso de la ciudad, justo para la gente como Héctor. Mabel asintió. Mi sobrino trabaja en seguridad en el Casino Royal Flush. Podría revisar extraoficialmente si tu hijo realmente tiene una deuda ahí, y tal vez, conseguir algunos detalles. Me quedé perplejo. ¿Harías eso por mí? ¿Por qué no? Se encogió de hombros.
Me gusta la justicia, y no me gusta que los hijos traten de aprovecharse de sus padres. Y así, Mabel se convirtió en mi inesperada aliada. Su sobrino Adrián efectivamente trabajaba en la seguridad del casino y accedió a ayudar. En un solo día, ya teníamos la información. Héctor era un cliente habitual en el Casino Royal Flush y tenía una deuda de 7,472,000 pesos allí. Pero más importante aún, Adrián había logrado obtener una cinta de vídeo de Héctor, borracho, alardeando ante otro jugador de que estaba a punto de recibir una gran suma de dinero de su anciano padre, a quien planeaba meter en un manicomio. Esto es oro puro, dijo Mabel mientras discutíamos el hallazgo. Con pruebas como estas, cualquier tribunal se pondrá de tu lado. Estaba agradecido por su ayuda, pero seguía preocupado por las finanzas. Héctor ya había empezado a manejar mis cuentas, y aunque no podía vender la casa, podía vaciar mis activos líquidos. Retiró casi 167,500 pesos de mi cuenta de inversiones, le dije a Mabel. Supuestamente, para pagar mi tratamiento. ¿Eso es ilegal?, frunció el ceño. Solo puede usar los fondos para tus necesidades, no para las suyas. Es difícil de probar, suspiré. Podría alegar que estaba pagando por asesoría profesional o algo así. Mabel lo pensó por un momento. Tal vez necesitemos averiguar exactamente a dónde fue ese dinero. Si podemos probar que lo usó para pagar sus deudas, sería un claro abuso de poder. Y entonces se me ocurrió una idea. Dime, Mabel, ¿qué tan bien conoce tu sobrino al personal del casino? Bastante bien, dijo con interés. ¿Por qué? Necesito saber si Héctor ha hecho algún depósito importante en los últimos días, y de ser así, si fue en efectivo o por transferencia bancaria. Mabel comprendió mi intención y sonrió. Le pediré a Adrián que lo investigue. Unas horas más tarde, recibimos la respuesta. Héctor efectivamente había pagado 700,500 pesos para abonar a la deuda hacía 2 días. El pago se realizó por transferencia bancaria. Si logramos demostrar que el dinero provino de tus cuentas, tendremos una prueba directa de desfalco, dijo Mabel. Me puse en contacto con Óscar, quien inmediatamente pidió a su amigo detective que investigara los flujos financieros. Para cuando terminó mi estancia en el centro médico, habíamos reunido una cantidad impresionante de pruebas contra Héctor. Un informe médico que confirmaba mi plena capacidad, un vídeo de Héctor confesando sus verdaderos motivos y documentos que probaban que había usado mi dinero para pagar parcialmente su deuda en el casino. Además, el detective de Óscar descubrió que la vecina que testificó en mi contra en el tribunal era en realidad la novia de Héctor, y el doctor que confirmó mi demencia tenía antecedentes de acciones disciplinarias por falsificar expedientes médicos. El día que me dieron de alta, Mabel me estaba esperando en el vestíbulo, sentada en su silla de ruedas. Bueno, señor Olmos, dijo cuando me acerqué a despedirme. Parece que tiene todo lo que necesita para defenderse de su ingrato hijo. Gracias a ti, sonreí con sinceridad. No sé cómo agradecerte tu ayuda. Solo gane este caso, dijo con firmeza. Y avíseme cuando termine. Quiero escuchar cómo ese sinvergüenza recibió su merecido. Se lo prometí, y, en un impulso, me incliné y le di un beso en la mejilla. Para mi sorpresa, la severa Mabel se sonrojó un poco. No crea que puede encantarme, gruñó. Pero había un brillo alegre en sus ojos. Estoy demasiado vieja para tales tonterías. Nunca es tarde para tonterías, le dije guiñándole un ojo. Pasaré a verte cuando todo termine. Tal vez podamos salir en cuanto te recuperes. Ya veremos, dijo Mabel con evasivas, pero vi que las comisuras de sus labios se curvaban en una leve sonrisa. Óscar me estaba esperando afuera para llevarme a casa. Cuando me vio con Mabel, enarcó las cejas con sorpresa. Veo que encontraste a una amiga aquí, preguntó mientras nos subíamos al auto. Más que una amiga, una aliada, respondí y le conté todo lo que Mabel y yo habíamos descubierto sobre Héctor. Óscar soltó un silbido. No lo puedo creer. Hemos reunido más pruebas de las que esperaba. Con este material, no solo podremos revocar la tutela temporal, sino que podremos presentar contrademandas contra Héctor por fraude y malversación de fondos. Asentí, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Era bueno saber que teníamos una solución, pero era agridulce darme cuenta de hasta qué bajeza había caído mi propio hijo.
¿Qué sigue ahora?, le pregunté, mirando por la ventana las calles de Coyoacán que pasaban. Presentaremos una moción para una revisión de emergencia de la tutela, someteremos todas nuestras pruebas y esperaremos, respondió Óscar. La jueza programará una audiencia en unos días. Con las pruebas que tenemos, debería revocar la custodia de inmediato. Pude sentir que la esperanza y la determinación desplazaban la desesperación de las últimas semanas. Tenía un plan. Tenía pruebas. Tenía aliados. Ahora tenía que usar todo eso no solo para protegerme, sino para darle a Héctor la lección que merecía. Estoy listo, le dije a Óscar. Era hora de mostrarle a mi hijo que el viejo ingeniero todavía era capaz de darle algunas sorpresas. Nos detuvimos frente a mi casa. Para mi sorpresa, había un auto conocido estacionado enfrente. Ese es el auto de Jimena, murmuré, sin dar crédito a mis ojos. ¿El de mi hija? ¿La estabas esperando?, preguntó Óscar. No, negué con la cabeza. Llevábamos mucho tiempo sin hablar. ¿Qué la había traído hasta aquí ahora? ¿La habría contactado Héctor? ¿Para ponerla de su lado? Salí del auto con el corazón apesadumbrado, sin saber lo que me esperaba al otro lado de la puerta de mi propia casa. Me quedé parado frente a mi propia puerta, dudando si debía entrar. Detrás de ella me esperaba Jimena, mi hija, con quien no había hablado en años. Desde la muerte de Alicia, nos habíamos distanciado. Ella siempre fue más cercana a su madre, heredando su suavidad y emocionalidad que yo nunca logré entender del todo. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Óscar al ver mi confusión. Negué con la cabeza. No, esta debe ser una conversación a solas. Reuniendo mi valor, abrí la puerta y entré a la casa. Jimena estaba sentada en la sala, tamborileando nerviosamente los dedos en el reposabrazos del sillón. Al verme, se puso de pie de un salto. Frente a mí estaba una mujer de 44 años, pero en sus ojos aún podía ver a la niña con trenzas que alguna vez corría por nuestro jardín en Ecatepec. Hola, Jimena, dije, tratando de mantener la voz firme. Hola, papá. Su voz sonó tensa. Esperaba encontrarte en casa. Estaba en el hospital haciéndome unos estudios. Ella frunció el ceño. Héctor dijo que estabas enfermo. ¿Es verdad? Sonreí con amargura. Héctor dice muchas cosas. La mayoría son mentiras. Jimena parecía confundida. Se volvió a sentar en su sillón y yo me senté frente a ella. «Tienes mucho que explicar», me dijo. Héctor me llamó hace 2 días, me dijo que tenías demencia avanzada, que no podías cuidarte por tu cuenta y que le habían dado la custodia de tus finanzas. Eso último es parcialmente cierto. Asentí. Sí le dieron la tutela temporal, pero todo lo demás fue mentira. Le conté toda la historia, la mudanza a Coyoacán, el repentino interés de Héctor por mi bienestar, la conversación que escuché a escondidas, el juicio y las pruebas fabricadas. Jimena escuchó, y sus ojos se abrieron con sorpresa. No lo puedo creer, susurró cuando terminé. Héctor siempre fue egoísta, pero hacer algo así. Es un delito. Para él, se trata de mucho dinero, le dije. Y tal vez de vengarse por mi frialdad y tacañería, según sus propias palabras. Jimena negó con la cabeza. Incluso si eso fuera cierto, no justifica sus acciones. Nos sentamos en silencio mientras la observaba procesar la información. Había cambiado con el paso de los años. Era más segura, y había una dureza en sus ojos que antes no estaba. Aún así, podía ver en ella los rasgos de Alicia, la misma pequeña arruga en el entrecejo cuando pensaba, la forma en que se acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Por qué no me contactaste antes?, preguntó al fin. ¿Cuándo empezó todo esto? Bajé la mirada. No estaba seguro de que quisieras hablar conmigo. Hace tanto que no hablamos. ¿Por qué te encerraste en ti mismo después de que mamá murió? Había un viejo resentimiento en su voz. Literalmente te enterraste en el trabajo y ni siquiera intentaste mantener el contacto. Lo sé, dije en voz baja. Y lo siento. Nunca he sido bueno expresando mis sentimientos. Tu madre era el vínculo entre nosotros. Sin ella, simplemente no supe cómo relacionarme contigo. Jimena suspiró,
y el enojo en sus ojos se desvaneció un poco. Yo también pude haber hecho más para salvar nuestra relación, admitió. Pero no se trata de eso ahora. ¿Qué vas a hacer con esta situación? Le conté sobre las pruebas que había reunido, sobre Mabel y su sobrino, y sobre la próxima audiencia para revocar la tutela. ¿Crees que puedas ganar?, preguntó con preocupación. Con las pruebas que tenemos, las probabilidades son altas, asentí. Pero Héctor no se rendirá fácilmente. Ya empezó a gastar mi dinero y estoy seguro de que está preparando nuevas pruebas de que estoy incapacitado. Jimena se enderezó de repente. Quiero ayudarte, dijo con firmeza. Dime qué puedo hacer. Su disposición a ayudar fue inesperada, pero me calentó el alma. Estiré la mano y toqué su palma con suavidad. ¿Estás segura? Puede ser desagradable enfrentarse a Héctor en el tribunal. Él te traicionó, dijo con decisión. Y trató de arrastrarme en sus mentiras. No le permitiré que haga eso. En ese momento, alguien tocó a la puerta. Era Óscar, preocupado por el largo silencio en la casa. ¿Todo está bien?, preguntó, asomándose a la sala. Más que bien, le sonreí. Jimena, él es Óscar, mi vecino y amigo. Es un exabogado y el estratega principal de nuestra operación. Intercambiaron saludos y le presenté brevemente a Óscar. Otra aliada, excelente, asintió Óscar. Especialmente si es un miembro de la familia. El testimonio de Jimena sobre tu comportamiento normal y tus habilidades cognitivas podría ser muy valioso en la corte. Comenzamos a discutir un plan de acción. Jimena, siendo diseñadora de jardines, se ofreció a quedarse unos días para trabajar oficialmente en el proyecto de mi jardín. Esto le daría la oportunidad de observar mi comportamiento diario y reunir evidencia de mi capacidad. Además, añadió con una risita, de verdad me vendría bien trabajar en tu jardín. Está en un estado terrible. De repente, mi teléfono sonó. El nombre de Héctor apareció en la pantalla. Miré a Jimena y a Óscar, indicándoles que hicieran silencio y lo puse en altavoz. Hola, Héctor, dije, intentando que mi voz sonara cansada y deprimida. Papá, ¿estás en casa? Te llamé en la mañana pero no contestaste. Sí, yo. Acabo de regresar de la clínica. Me hicieron unos estudios. Ah, así que ya te evaluaron. Parecía satisfecho. ¿Y cómo salieron los resultados? No lo sé. Hice una pausa deliberada, como si buscara las palabras. Dijeron que le enviarían todo a la jueza. Sí, estoy confundido. Tantas preguntas, tantas pruebas. No te preocupes por eso, padre. Su tono se volvió paternalista. Yo me encargaré del papeleo. Tengo buenas noticias para ti. Encontré un asilo estupendo. Es muy acogedor, con jardín y todas las comodidades. Jimena apretó los puños y Óscar frunció el ceño, pero ambos permanecieron en silencio. ¿Un asilo?, pregunté con consternación fingida. Pero pensé que podía quedarme en mi casa. Es demasiado grande para una sola persona, padre. Además, necesitas atención constante. En Lomas Verdes te cuidarán mejor de lo que yo podría. ¿Y qué va a pasar con mi casa?, pregunté con voz temblorosa. Ya encontré un comprador, dijo Héctor con indiferencia. Una oferta muy favorable. En cuanto el tribunal nos autorice a vender, cerraremos el trato. ¿Tan pronto? Mi voz temblaba. Y esta vez era sincero. A pesar de todas nuestras preparaciones, todavía me dolía su descaro. No tiene caso posponerlo, respondió Héctor. El mercado inmobiliario está en un buen momento y quiero darte el mejor cuidado posible, para eso se necesitan fondos. Fondos para pagar tu deuda, pensé. Pero dije en voz alta, entiendo. Tienes razón. Supongo que de verdad no puedo arreglármela solo. Qué bueno, Héctor sonaba complacido. Pasaré mañana a ayudarte a empacar. No lleves muchas cosas. No hay mucho espacio en el asilo. Está bien, hijo. Traté de que mi voz sonara quebrada y sumisa. Lo que tú digas. Después de que terminó la llamada, Jimena se veía atónita.
De verdad va a vender tu casa y meterte a un asilo, y ni siquiera te pide tu opinión. Ahora ya sabes a lo que nos enfrentamos, asintió Oscar lúgubremente. Pero no puede vender la casa sin permiso de la jueza, ¿verdad?, preguntó Jimena. Exacto, confirmé. Pero ya encontró un comprador, y parece muy seguro de que obtendrá ese permiso. Tal vez tiene unas bajo la manga. Pasamos el resto del día armando estrategias. Decidimos que yo seguiría interpretando el papel del anciano sumiso para bajar la guardia de Héctor. Jimena me ayudaría abiertamente a prepararme para la mudanza mientras recopilaba más evidencia en secreto. Oscar, por su parte, se encargaría del lado legal del caso, preparando todos los documentos necesarios para la audiencia. Por la noche, llamé a Mabel para darle las noticias. ¿Tu hija está de tu lado? Qué bueno, dijo ella. El apoyo de la familia es importante en casos como este. ¿Cómo sigue tu pierna?, pregunté, cambiando de tema. Mejor, se le notó una sonrisa en la voz. Los doctores dicen que podré empezar a caminar con un bastón en un par de semanas. Entonces, definitivamente debería invitarte a cenar cuando todo esto termine. No se precipite con las invitaciones, señor Olmos, dijo en tono estricto, pero noté la calidez en su voz. Primero lidie con su hijo. Lo haré, prometí. Y Mabel, gracias por todo. A la mañana siguiente, Héctor apareció como lo prometió. Estaba vestido con un traje costoso e irradiaba la seguridad de un hombre que se siente ganador. Padre, asintió al entrar en la casa, pero se quedó paralizado al ver a Jimena en la cocina. Jimena, ¿qué haces aquí? Hola, hermano, respondió con frialdad. Vine a ayudar a mi papá a mudarse. No pensarías que lo iba a dejar solo en un momento así, ¿verdad? Héctor pareció desconcertado, pero rápidamente se recompuso. Por supuesto, me alegra que estés aquí. Solo me sorprende que tu padre y tú no hayan hablado en tanto tiempo. Razón de más para ponernos al día, sonrió con una amenaza apenas perceptible, especialmente cuando me enteré de sus problemas de salud. Héctor me lanzó una mirada rápida. Estaba sentado en la silla con la mirada perdida, como si no entendiera del todo lo que sucedía. Es una situación difícil, suspiró Héctor con tristeza fingida. Pero encontré la solución perfecta. Lomas Verdes es el mejor asilo de la zona. Estoy segura de que elegiste lo mejor para tu padre, dijo Jimena con dulzura, y por supuesto, la mejor decisión para todos. Héctor se tensó al captar el sarcasmo en sus palabras, pero no siguió con el tema. Traje cajas para empacar, dijo, señalando hacia su auto. Empecemos con lo esencial. Durante todo el día, Jimena y yo estuvimos actuando como el anciano desorientado y la hija cariñosa que ayudaba a su padre. Héctor, en cambio, estaba en su elemento, dando órdenes y tomando decisiones sobre lo que realmente necesitaba para mi estancia en el asilo. Declaró la mayor parte de mis pertenencias personales como basura, incluida mi colección de viejos discos de vinilo y libros que había juntado toda mi vida. Esto no cabrá en tu nuevo cuarto, papá, dijo sin cuidado, haciendo a un lado una pila de libros. Hay muy poco espacio. Yo asentí ausente, pero por dentro hervía de rabia. Jimena, al ver mi estado de ánimo, a veces me apretaba la mano en señal de apoyo. En un momento, cuando Héctor salió a contestar el teléfono, ella me susurró, «Eres un gran actor». Casi creí que realmente estabas perdiendo la cabeza. Años de práctica para mantener mis emociones a raya, respondí en voz baja. Tu madre siempre decía que podría haberme dedicado a jugar póker. Héctor regresó luciendo complacido. Excelentes noticias, padre. Acabo de hablar con el director de Lomas Verdes. Están listos para recibirte este viernes. ¿Tan pronto? Hice que mi voz sonara débil y asustada a propósito. Entre más pronto, mejor, me palmeó el hombro. Necesitas cuidado profesional. Ya veo que te confundes y se te olvidan las cosas. Pero el tribunal aún no ha dado la autorización definitiva, intervino Jimena. ¿No deberíamos esperar a los resultados del examen médico? Héctor la miró con ligera irritación. Es un trámite. Tengo la custodia temporal y el derecho de tomar decisiones sobre su atención médica. Además, bajó la voz como si yo no pudiera escucharlo,
El doctor que lo examinó ya reportó los resultados preliminares. No son nada alentadores. Casi salto para acusarlo de mentir, pero me contuve recordando nuestro plan. Jimena también mantuvo la calma, aunque vi que sus nudillos se ponían blancos. Ya veo, dijo ella. Bueno, entonces realmente debemos apresurarnos con los preparativos. Héctor pareció sorprendido por su docilidad, pero rápidamente volvió a sus órdenes. Poco después se fue, prometiendo volver mañana con más cajas. En cuanto su auto dobló la esquina, Jimena se volvió hacia mí. Está mintiendo sobre los resultados. Estoy segura de que el centro médico no ha entregado ninguna conclusión. Asentí. Seguramente. Pero eso es bueno. Mientras más mienta, más errores cometerá. Nos comunicamos con Óscar, quien confirmó que los resultados del examen médico no se enviarían a la jueza hasta dentro de 2 días. Además, ya había presentado una revisión de emergencia de la tutela, y la audiencia estaba programada para el jueves, un día antes de la supuesta mudanza a Lomas Verdes. El momento perfecto, dijo Óscar. Héctor no espera ninguna trampa. Está demasiado seguro de que ganará. Cuando presentemos todas las pruebas, no tendrá tiempo de preparar una respuesta. Podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas. Por primera vez en muchos años, sentía una verdadera emoción. No el interés sosegado que sentía al resolver problemas de ingeniería, sino la emoción viva y aguda del combate. Durante los siguientes días, nos preparamos afanosamente para la audiencia. Jimena grabó vídeos de mis acciones diarias, demostrando mi completa claridad mental. Óscar reunía documentos legales y preparaba testigos. Mabel y su sobrino nos proporcionaron las pruebas definitivas sobre las artimañas financieras de Héctor. Resultó que ya había dado un anticipo para un auto deportivo nuevo usando mi dinero. Héctor aparecía cada día cada vez más seguro de su victoria. Incluso empezó a discutir cómo disponer del excedente de la venta de la casa después de asegurarse de mi estancia en el asilo. Tal vez invierta en bienes raíces, dijo, ignorando las miradas que Jimena y yo intercambiábamos a sus espaldas. El mercado está en auge, especialmente en Polanco. Finalmente, llegó el jueves, el día de la audiencia. Me vestí con especial cuidado, eligiendo mi mejor traje. Jimena me ayudó con la corbata, y Óscar nos esperaba en el auto. ¿Estás listo?, preguntó Jimena mientras salíamos de la casa. Más que listo, le respondí. Era hora de darle a Héctor una lección que nunca olvidaría. Subimos al auto y nos dirigimos al juzgado donde se decidiría el destino de mi casa, mi dinero y, lo más importante, mi dignidad. El juzgado se veía exactamente igual que la primera vez, pero mis sentimientos eran completamente diferentes. Esa vez entré deprimido y asustado. Ahora entraba lleno de determinación. Jimena, Óscar y yo llegamos temprano y nos reunimos con Raquel Delgado en el pasillo. Ella estaba totalmente preparada para la batalla, seria, organizada, y con una impresionante pila de documentos en las manos. Todo listo, dijo, dándome la mano. La jueza Hermosillo ya recibió todas nuestras mociones e informes médicos. También presenté una solicitud para la restitución total de los daños a sus finanzas. ¿Ya está Héctor aquí?, pregunté, mirando a mi alrededor. Sí, con Lozano, asintió Raquel hacia el otro extremo del pasillo, donde mi hijo estaba teniendo una tensa conversación con su abogado. Se ven nerviosos. Creo que Lozano está empezando a darse cuenta de que su caso se viene abajo. Noté que Héctor nos lanzó una mirada de desconcierto. Aparentemente, no esperaba verme hoy en el tribunal, probablemente creyó que yo seguía dócilmente empacando para mi mudanza a Lomas Verdes. Y verme de pie, con la espalda recta, impecablemente vestido y con la mirada lúcida, fue claramente un shock para él. Un hombre alto de mediana edad con traje se nos acercó. El sobrino de Mabel, Adrián. Señor Olmos, me extendió la mano. Es un placer por fin conocerlo en persona. Mi tía Mabel habla maravillas de usted. El placer es mío, le estreché la mano. Tu ayuda ha sido invaluable, Adrián. De nada, sonrió. Mi tía no me lo perdonaría si no ayudaba. Además, no soporto a la gente que intenta aprovecharse de sus padres. Las puertas de la sala se abrieron y entramos. Noté que hoy la sala estaba más llena que la última vez.
En la primera fila estaba sentada Mabel en su silla de ruedas. Había insistido en asistir a pesar del problema en su pierna. Varios expertos médicos del Centro Médico Médica Sur estaban sentados junto a ella, listos para testificar. Incluso noté a un par de vecinos, incluida la señora Pérez, una anciana que vivía al otro lado de mi calle, quien se ofreció a testificar sobre mi comportamiento perfectamente normal. Héctor y Lozano estaban sentados en el lado opuesto de la sala. Noté que no había casi ningún testigo de su lado. Era obvio que no esperaban una resistencia seria y no se habían preparado. De pie, el tribunal entra en sesión, anunció el alguacil, y la jueza Hermosillo entró en la sala. Tomó asiento, miró a todos a su alrededor y comenzó. Estamos aquí para revisar la tutela temporal del señor Ignacio Olmos, la cual fue otorgada hace 2 semanas. Según la petición, existen nuevas circunstancias que requieren la atención inmediata de este tribunal. Licenciada Delgado, puede comenzar. Raquel se levantó y expuso el caso. Su señoría. Hace 2 semanas este tribunal nombró al señor Héctor Olmos como tutor temporal de las finanzas de su padre basándose en la presunción de que el señor Ignacio Olmos podría estar incapacitado. Hoy presentaremos pruebas de que esta decisión se basó en testimonios falsos y documentos fabricados. Y que el señor Héctor Olmos utilizó su posición como tutor para su enriquecimiento personal, en lugar de proteger los intereses de su padre. Lozano intervino de inmediato. Objeción, su señoría. Son acusaciones infundadas. Nosotros presentaremos todas las pruebas necesarias. Raquel respondió con calma. La jueza asintió. Objeción denegada. Proceda, licenciada Delgado. Raquel comenzó presentando los resultados del examen médico del Centro Médico Médica Sur. El doctor Ramírez testificó personalmente sobre mi plena capacidad. El señor Olmos se sometió a una serie de sofisticadas pruebas cognitivas, informó. Sus resultados no solo se encuentran dentro de los límites normales para su grupo de edad, sino que están por encima del promedio. No se encontró ninguna evidencia de demencia u otro deterioro cognitivo. Luego pasaron los demás testigos. Vecinos que dieron fe de mi comportamiento normal, empleados bancarios que hablaron de mi capacidad para administrar mis finanzas. Incluso el vendedor de una tienda local refutó los falsos testimonios sobre mis olvidos. Y ahora, dijo Raquel, nos gustaría llamar al propio señor Ignacio Olmos para que el tribunal pueda evaluar personalmente sus habilidades cognitivas. Me levanté y caminé hacia el estrado. Después de prestar juramento, Raquel empezó a hacerme preguntas sobre mi carrera profesional, sobre mi decisión de mudarme a Coyoacán, sobre mis inversiones financieras. Respondí clara y confiadamente, dando hechos y cifras exactas sin dudar. ¿Y cómo explica el testimonio de los testigos que dijeron verlo desorientado y olvidadizo?, preguntó. Miré directamente a Héctor. Esos testigos se equivocaron o cometieron perjurio. Y algunos de los síntomas a los que se refirió mi hijo fueron el resultado de sus propias manipulaciones. Él reacomodó las cosas en mi casa para dar la impresión de que perdía la memoria. Un murmullo recorrió la sala. Lozano intentó protestar nuevamente, pero la jueza le indicó con un gesto que se detuviera. ¿Tiene pruebas de estas acusaciones, señor Olmos? Sí, su señoría, asentí. Instalé cámaras ocultas en mi casa después de sospechar que algo andaba mal. Las imágenes muestran a mi hijo moviendo objetos deliberadamente y cambiando las configuraciones en la casa. Raquel mostró los vídeos al tribunal. Se veía claramente a Héctor reubicando metódicamente mis pertenencias, abriendo ventanas que yo había cerrado y cambiando la temperatura en el termostato. El rostro de Héctor palideció, y Lozano garabateaba furiosamente algo en su libreta. Además, continuó Raquel, tenemos la grabación de una conversación telefónica en la que el señor Héctor Olmos confiesa sus verdaderos motivos. Reprodujo el audio y la voz de Héctor resonó claramente en la sala. En cuanto lo declaremos incompetente, tendré el control de sus bienes y podré liquidarla. No sospecha nada. El viejo idiota. El rostro de Héctor se contorsionó de ira. Se inclinó bruscamente hacia Lozano, susurrándole algo ferozmente. Pero Raquel había guardado el golpe de gracia para el final. Llamó a Adrián, quien proporcionó pruebas de las deudas de Héctor en el Casino Royal Flash,
y un vídeo de mi hijo alardeando sobre su plan de internar a su padre en un manicomio para quedarse con su dinero. Y finalmente, dijo Raquel, tenemos pruebas de que el señor Héctor Olmos utilizó dinero de las cuentas de su padre para pagar parcialmente sus deudas en el casino, así como para dar el enganche de un nuevo automóvil deportivo con valor de más de 2,335,000 pesos. Presentó ante el tribunal los estados de cuenta bancarios que confirmaban las transferencias de grandes sumas de mis cuentas al casino y a la agencia de autos. Cuando Raquel terminó, hubo un silencio total en la sala. La jueza examinó minuciosamente los documentos y Héctor permaneció con la cabeza gacha. Luego llegó el turno de la defensa. Lozano intentó salvar el día argumentando que las acciones de Héctor estaban motivadas únicamente por la preocupación hacia mí y que las transacciones financieras eran solo un uso temporal de fondos que planeaba devolver. Además, añadió, incluso asumiendo que el señor Ignacio Olmos es competente ahora, no hay garantía de que su condición no empeore en un futuro próximo. Dada su edad y las sospechas previas, sería prudente mantener al menos un control parcial de sus finanzas. La jueza Hermosillo escuchó a ambas partes y solicitó un receso de media hora para revisar todo el expediente del caso. Durante el receso, me senté en el pasillo con Jimena, Óscar y Mabel, quien había sido llevada en su silla de ruedas. Estuviste genial, Ignacio, me dijo Mabel, apretándome la mano. Claro, sereno, convincente. Gracias, sonreí. Pero el mérito es de todos nosotros. No lo habría logrado sin su ayuda. ¿Qué vas a hacer con Héctor si ganas?, preguntó Jimena en voz baja. Lo demandarás por fraude. Me quedé pensativo. Era una pregunta que me había atormentado durante los últimos días. Una parte de mí quería justicia, quería ver a Héctor recibir el castigo que merecía por su traición. Pero la otra parte, la que aún recordaba al niño al que le enseñó a andar en bicicleta, no podía soportar la idea de ver a su propio hijo ir a prisión. Aún no lo decido, respondí con sinceridad. Pero tengo un plan. Cuando regresamos a la sala, la jueza Hermosillo nos estaba esperando. Tenía el rostro serio y decidido. Tras considerar todas las pruebas presentadas, comenzó. Llego a la siguiente conclusión. La tutela temporal ordenada hace 2 semanas se basó en información falsa y testimonios de mala fe. El examen médico prueba de manera concluyente que el señor Ignacio Olmos es plenamente capaz y no necesita tutoría. Sentí que me quitaban un enorme peso de encima. Además, continuó la jueza, existen pruebas contundentes de que el señor Héctor Olmos ha actuado de mala fe, persiguiendo sus propios intereses financieros en lugar del bienestar de su padre. Por lo tanto, ordeno que la tutela temporal sea revocada de inmediato y todos los derechos y facultades para administrar sus finanzas le sean devueltos al señor Ignacio Olmos. Jimena me apretó la mano de alegría. Óscar asintió en señal de aprobación. Miré a Héctor, su rostro estaba pálido de rabia y tenía los puños apretados. Adicionalmente, agregó la jueza, el tribunal ordena que el señor Héctor Olmos devuelva todos los fondos que haya utilizado para uso personal, incluidos los pagos al casino y el anticipo del automóvil, en un plazo de 30 días. Hasta que se cumpla este requisito, sus propiedades estarán sujetas a embargo. Miró a Héctor por encima de sus lentes. Debo señalar, señor Olmos, que sus acciones podrían considerarse fraude y abuso de confianza. Su padre tiene todo el derecho a presentar una denuncia policial en su contra. El hecho de que no lo haya hecho hasta ahora, demuestra una piedad extraordinaria. Me levanté de mi asiento. Su señoría, ¿puedo decir algo? La jueza asintió. Agradezco al tribunal por esta justa decisión, comencé, y luego me dirigí a Héctor. Hijo, me traicionaste de la forma más brutal. Intentaste arrebatarme no solo mi casa y mi dinero, sino mi dignidad, mi libertad, mi cordura. Estabas dispuesto a enviarme a un asilo barato, a pesar de saber que estaba en pleno uso de mis facultades, solo para cubrir tus deudas. Héctor desvió la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Podría demandarte y te irías a la cárcel. Pero no lo haré. Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. No por lástima, aclaré, y no por el amor que pisoteaste, sino porque la venganza no me traerá satisfacción. En cambio, quiero anunciar que ya cambié mi testamento. Hice una pausa y vi cómo Héctor se tensaba. Quedas desheredado, Héctor.
No recibirás ni un solo centavo de mi patrimonio. La mayor parte de mis bienes será donada, tras mi muerte, a un fondo educativo para niños de escasos recursos. Aquellos que verdaderamente valorarán las oportunidades que tú siempre diste por sentadas. El rostro de Héctor se contrajo por la conmoción y la rabia. Le he heredado una parte de la casa a Jimena, continué, mirando a mi hija. Con la condición de que tratemos de reconstruir nuestra relación en los años que me quedan. Jimena sonrió a través de las lágrimas y asintió. Y para que no sientas la tentación de volver a intentar declararme incapacitado en el futuro, me volví de nuevo hacia Héctor. He designado fideicomisarios independientes que se asegurarán de que se cumpla mi voluntad, incluso si llego a quedar incapacitado. Me dirigí a la jueza. Eso es todo, su señoría. No pido ningún castigo para mi hijo. Vivir con la conciencia de su propia traición es castigo suficiente. La jueza asintió. Se levanta la sesión. Héctor se levantó de un salto y corrió hacia mí. No puedes hacer esto, gritó. Ese es mi dinero. ¿Soy tu hijo? Dejaste de ser mi hijo en el momento en que decidiste declararme loco para lucrar, dije en voz baja. Vete a casa, Héctor, y trata de empezar a vivir una vida honesta. Se quedó ahí de pie, temblando de rabia, luego dio media vuelta y salió corriendo de la sala, dejando a un confundido Lozano recogiendo sus papeles. Después de la audiencia, nos reunimos en un pequeño grupo, yo, Jimena, Óscar, Mabel y Raquel, en una cafetería cerca del juzgado. El ambiente era optimista, aunque sentía amargura por haber roto definitivamente la relación con mi hijo. ¿De verdad me heredaste parte de la casa?, preguntó Jimena mientras nos sentábamos a la mesa. Sí, asentí. Una tercera parte de la casa es tuya. No porque espere que me cuides, sino porque quiero que sepas que siempre tendrás un hogar al cual regresar. Me apretó la mano. Gracias, papá. ¿Y si quiero arreglar nuestra relación? La vida es muy corta para guardar rencores. Mabel, sentada a mi lado, asintió en aprobación. Muy sabio, querido. La familia es lo más preciado que tenemos. La verdadera familia, no los que simplemente llevan nuestro apellido. Miré a las personas alrededor de la mesa. La hija con la que estaba empezando a reconstruir una relación. El nuevo amigo, Óscar, que demostró ser más confiable que muchos viejos conocidos. Mabel, cuya aguda perspicacia y amabilidad tocaron mi corazón. Raquel, cuyo profesionalismo ayudó a que se hiciera justicia. Saben, dije levantando mi taza de café. Cuando compré la casa en Coyoacán, pensé que por fin había encontrado lo que había soñado toda mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero valor no está en las paredes ni en los muebles, sino en las personas que comparten tu vida contigo, una relación sincera que no se mide con dinero. Por los nuevos comienzos, propuso Jimena, levantando su taza. Y por la justicia, añadió Óscar. Por las segundas oportunidades, dijo Mabel en voz baja, encontrando mi mirada. Chocamos nuestras tazas, y sentí un calor extenderse por mi pecho. Había perdido un hijo, pero había ganado algo más, la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una relación basada no en obligaciones ni expectativas, sino en respeto mutuo y afecto genuino. Entonces, dije, volviéndome hacia Mabel, ¿qué hay de esa cena para cuando sane tu pierna? Sonrió, y hubo un brillo travieso en sus ojos. Lo pensaré, señor Olmos. Pero se lo advierto, soy una mujer de altos estándares. Estoy seguro de que lo es, me reí. Y prometo estar a la altura. Jimena me miró a mí, luego a Mabel, y de nuevo a mí, entonces esbozó una enorme sonrisa. ¿Sabes, papá? Creo que te esperan muchas cosas interesantes por delante. Sí, estuve de acuerdo, sintiendo cómo volvían a la vida los colores que había perdido desde la muerte de Alicia. Creo que tienes razón. He estado viviendo en el pasado y en el futuro durante mucho tiempo. Pero ahora me doy cuenta del valor del momento presente, y voy a saborear cada día. Cuando salimos de la cafetería, el sol de otoño brillaba con fuerza en las calles de Coyoacán, convirtiendo un día ordinario en una celebración. A lo lejos miré mi casa. Grande, hermosa, pero ya no era el objetivo final de mi vida. Ahora era simplemente un hogar. Un lugar donde podría pasar mis últimos años rodeado de personas que realmente se preocupaban por mí,
al igual que yo por ellos. Un lugar donde nuevas historias, nuevas relaciones y nuevas vidas podrían comenzar. Y yo estaba listo para ese nuevo capítulo.